La falta de precipitaciones y heladas han afectado al sector agrícola nacional. Además, expertos del gremio alertan sobre la escasez de mano de obra en la última temporada. Para hablar de este contexto, estos temas, nos acompaña el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristian Allendez. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, Nicolás. Muy buenos días. A ver, cuando hablamos de contexto del agro, son varios temas. Quiero partir primero con la crisis hídrica, con los balances que se han dado en los últimos días, que desgraciadamente nos sorprenden, porque ustedes desde la agricultura lo tienen bastante claro, la dificultad que ha sido en los últimos años poder contar con agua de riego, y esto obviamente dependiendo de cada sector del país. ¿Cómo lo ven desde la SNA y sobre todo los pronósticos que son bastante negativos en términos de la poca lluvia que va a caer? Exacto, lo acaba de informar el ministro Moreno el lunes, estos días, y bueno, junio y julio son los 2 meses más secos de la historia, donde solamente han llovido 23 milímetros en junio y en julio no llovió nada. La verdad es que, como hemos estado nosotros hace tiempo ya hablando y conversando con las autoridades, haciendo distintas propuestas, esto ya lleva más de una década, de esta sequía que se ha ido incrementando. Hay países que se dieron cuenta tal vez antes o empezaron a hacer las inversiones antes, y Chile, desgraciadamente, nuestra opinión es que siempre las autoridades como que están esperando que el próximo año llueva y se hacen inversiones muy menores. Entonces, esta que ya aparentemente es un problema cíclico que ha llegado a quedarse, y no sabemos si este ciclo son los próximos 50 años, 10 años o 100 años, cosas que son bastante difíciles de predecir. Lo que sí sabemos es que estamos con un problema de una sequía muy importante y que nosotros consideramos que sí se podrían haber hecho o se podrían todavía, porque estamos a tiempo un poco corto, pero todavía se pueden hacer inversiones importantes para arreglar el tema del riego, sí, y también para el consumo humano. ¿Qué tipo de inversiones, Cristian? ¿Qué es lo que se debería hacer ahora ya, digamos, bajo el análisis que nos entrega? Claro, hay un problema, Nicolás, que estas cosas, como son todas, es difícil la inmediatez, porque normalmente se requieren cosas o inversiones de un poco de tiempo, que necesitan tiempo. Lo que más necesitamos son embalses. Lo que hemos visto todos los años, que llueve, lo poco que llueve, incluso durante el invierno que llueve poco, porque con los calores invernales que están habiendo, que son poco frecuentes, se sigue derritiendo la poca nieve que hay, incluso todos los glaciares. Entonces, toda esa agua se vierte siempre al mar. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos han hecho embalses en todo el río, y van haciendo embalses desde arriba hacia abajo, a la orilla del río se van aprovechando esa agua, y esta agua se aprovecha, por supuesto, en el verano. Todos los años se pierde el 80% o el 90% del agua del río y se vierte al mar. Entonces, esa es una de las inversiones súper importantes y que ha costado mucho, porque ahí hay problemas ambientales que, digamos, los ambientalistas se niegan a que se haga, pero la verdad es que lo que nosotros decimos, tienen que la gente, como el agua no se ve, y la mayoría de la gente que vive en las ciudades abre una llave y encuentra agua, no se refleja la magnitud de este problema. Mucho más están preocupados, por ejemplo, del Transantiago o de la pandemia, que es lógico, es importantísima, pero si la gente se queda sin agua para tomar, o si queda sin comida, sin alimento, es gravísimo. Entonces, es un tema demasiado importante que los gobiernos siempre como que lo van dejando, no, el próximo año lloverá. Sí. Hay otro punto también, Cristian, que está dentro de esta discusión. Usted lo decía, las inversiones, el aprovechamiento y la eficiencia del uso del agua, pero en distintos sectores también se critica de quién es propietario el agua, digamos. Los derechos de agua, derechos que fueron cedidos y que pueden ser arrendados. Ha habido ya novedades con respecto al cambio en el Código de Agua. Hubo una votación, de hecho, la semana pasada en el Congreso, pero está esta crítica, y que también es parte de la discusión que suena todos los días en la Convención Constitucional para una nueva Carta Magna. ¿Cómo lo ven desde la SNA este punto en particular? Ustedes han sido críticos también de miradas donde se dice aquí no es quién es dueño del agua o no, digamos. Correcto, Nicolás. La verdad es que también nosotros creemos que aquí los parlamentarios, especialmente, que son al final los que dictan las políticas públicas, tenemos que ponernos de acuerdo. Aquí el agua, lo que quieren los agricultores, los derechos de agua que hemos tenido por muchos años, son principalmente para tener certeza de que podemos hacer las inversiones.
Todas las inversiones son privadas y algunas son público-privadas, pero necesitamos tener la certeza de que los próximos 10, 20 o 30 años vamos a tener agua para poder pagar las inversiones que estamos haciendo. Entonces, la verdad es que, como lo hemos dicho nosotros, o sea, el tema es que los agricultores necesitan tener certeza del agua. Sí. El agua sabemos que es un bien nacional de uso público y que tiene principales prioridades: el consumo del agua, de humano, perdón, los derechos para la parte ecológica y para el riego, para la alimentación. El agua la usamos solamente para producir alimentos, o sea, el agua se transforma en alimento. Entonces, es un tema que a veces nosotros creemos que hay mucho de político, digamos, la parte política no da el ancho para decir, oye, aquí el problema es de todo, no es un problema de quién es el dueño del agua, quién no es el dueño del agua. Si eso, Cristian, final, pero y en ese punto lo que se repite tantas veces de que hay derechos de agua que no se usan, usted dice, claro, es para darle certeza a las inversiones del agro, del agricultor, pero se critica de que hay derechos de agua que no se usan y luego se arriendan o se venden. Esa es la crítica también al sistema que actualmente existe y que hemos tenido durante tantos años. En eso, Nicolás, nosotros decimos claramente, oye, si hay derechos que no se usan, bueno, es que se entreguen o que se devuelvan. Eso es lo menos. Y eso siempre van a haber especuladores en todos los rubros, en todos los rubros. O sea, eso hay que normarlo, digamos. ¿Están de acuerdo con eso? Y nosotros, claro, nosotros los agricultores usamos el agua para regar. Entonces nosotros no tenemos problema con eso, al contrario. En este punto estamos hablando de los distintos elementos. Yo le llevaba al tema de los derechos de agua, está el de la inversión, pero por sobre todo quiero ir al eficiente uso del agua, que es clave. Cuando hay poca agua hay que usarlo de la mejor manera posible. Usted decía, mucha agua se pierde, especialmente cuando no tenemos inversión en embalses, por ejemplo. Y durante muchos años el sector agropecuario chileno ha ido tecnologizándose, aumentando la tecnología justamente en el uso del agua. Estuvimos hablando hace algunos días con la Comisión Nacional de Riego, hablábamos de la tecnificación del riego. Esto ha ido avanzando también, tomando experiencia de otros países donde hay un déficit hídrico de hace varios años, igualmente pueden desarrollar el sector agropecuario. Exactamente, eso es un tema muy importante. Se ha ido mejorando muchísimo en los últimos años. La Comisión Nacional del Riego ha hecho un muy buen trabajo con los pequeños y medianos agricultores, porque la eficiencia es notable. Con un riego por goteo, por ejemplo, se puede ahorrar un 60-70% del agua. Entonces, va mejorando la productividad de ese mismo parcela, de ese mismo campo, y obvio el recurso agua, que es lo más importante para nosotros. Esto todavía hay mucho por hacer. Creemos que, de hecho, nosotros como Sociedad Nacional de Agricultura le hicimos una propuesta al Ministerio de Agricultura donde podemos comprometernos ambos, los agricultores y el Estado, a bajar el actual uso total del agua en Chile para el riego, para el sector agrícola, bajarlo en un porcentaje importante. Y eso, como con tecnología, en una cantidad de años. Eso se ha hecho en otros países y eso se logra. Por ejemplo, Israel, un país que es seco y hoy día incluso vende agua o transfiere agua a otros países vecinos. Entonces, de hacer, se puede hacer. Lo más importante acá, Nicolás, es que incluso más que la autoridad de los políticos, los parlamentarios, sepan que esto no es un problema de agricultores, esto es un problema país o un tema país. Los países deben producir alimentos para su población, es muy importante, como también deben producir alimentos para el resto del mundo, porque nosotros también compramos muchos alimentos al resto del mundo. Entonces, no es una cosa solamente para producir alimentos solo para los chilenos. Nosotros los chilenos consumimos alimentos nacionales y también importamos, porque hay muchos de ellos que no somos capaces de producirlos completos. Pero tiene que haber una política alimentaria donde se asegure que nosotros podemos producir los alimentos, como también podemos producir los alimentos de exportación, porque es muy importante. Hoy día el mundo está globalizado y nosotros producimos alimentos para Chile y producimos alimentos para el mundo. Claro. Y el mundo produce alimentos para sus países y también produce alimentos para exportar. Porque todo al final, esta globalización es una globalización de las personas, de la economía y también de los alimentos, de la comida. Es muy importante eso y que digamos, las autoridades, los parlamentarios, los políticos, esto lo miren de esa forma, porque es la única manera que tenemos como para en el tiempo, en los próximos años, poder seguir teniendo comida, teniendo agua,
de una manera sustentable para todos, porque aquí hay un tema sustentable también que es muy importante. Los bosques, cuando hablamos hoy día del cambio climático, la agricultura va a ser el gran jugador para producir este cambio climático que no se siga empeorando. La agricultura tiene pastos, tiene bosques, tiene árboles frutales, Sí. tiene viñas, todo eso ayuda a bajar el problema del carbono y ayuda a que sea un carbono neutro cuando seguimos teniendo más árboles, más praderas que ayudan a esto. Entonces, la agricultura va a jugar siempre un rol fundamental para ayudar a que el cambio climático sea un poco menos duro. Está el cambio climático, está el tema del agua y quiero llevarlo a otro punto, lo anunciaba yo en la introducción a esta conversación, Cristian, que es las señales de escasez de mano de obra en el sector agrícola. Dimensionemos eso, efectivamente, ¿cuál es el problema de mano de obra que actualmente tiene el agro y cuáles son las razones que ustedes explican esto? Bueno, la verdad es que esto se ha venido presentando desde la pandemia principalmente. Hace como 10 años también tuvimos una crisis de mano de obra. Pasaba cuando la economía crecía, Sí, la gente de alguna y manera cuando había una dejaba de migración de ir a trabajar. trabajadores a la minería, de hecho, el norte del país especialmente. Exacto. Hace como 10 años tuvimos ese problema y de alguna manera en esa época con los inmigrantes se bajó un poco el problema y ayudó. También en algún momento la economía en Chile fue un poco más inestable y la gente siguió en nuestros campos. Hoy día el gran problema ha sido principalmente la pandemia. La pandemia la gente, como en todas las actividades, siendo que la agricultura, el gobierno con muy buena, digamos, ojo, en Chile y el mundo, hicieron que la agricultura era una actividad esencial. Sí, sí. Entonces hemos seguido trabajando. Pero la gente, por efectos de la pandemia, mayor susto, y hoy día un gran problema que ha sido el aumento de los bonos, el bono del desempleo, el bono de los IFES, hay mucho de eso que a la gente le cuesta salir a trabajar porque a veces está incluso logrando un porcentaje importante de lo que ganaba antes sin trabajar. Entonces eso nosotros creemos que hoy día es muy importante cambiarlo, que el bono sea como pro empleo, o sea, cómo hacemos para que la gente vuelva a los trabajos, porque vemos que hay mucha gente, y no solamente en la agricultura, Nicolás, lo vemos en mini pyme, en las peluquerías, en el comercio, en muchas cosas que la gente, yo veo en la televisión muchas entrevistas a la gente de la calle y dice lo mismo, no hay gente para ir al retail, no hay gente para trabajar en el pequeño comercio. Pero entonces la gente no se fue de Chile, la gente está todavía en Chile, los trabajadores. Entonces necesitamos que esto se reactive. La mejor reactivación para la economía es el trabajo. Entonces nosotros hacemos esta invitación a nuestra gente, a los colaboradores que siempre han trabajado en la agricultura y que vuelvan. Hoy día tenemos una de las actividades con menos incidencia de la pandemia ha sido la agricultura, porque trabajan más al aire libre, hay mucho menos posibilidades de contagio. Entonces, la verdad es que hoy día creemos que es súper importante que se vuelva la gente al trabajo, porque tenemos unas posibilidades muy importantes de buenos salarios, como lo ha sido siempre, y particularmente ahora, cuando hay más escasez, es obvio que a menor oferta hay más demanda, por lo tanto, mejores salarios. Entonces, tenemos una gran oportunidad hoy día con buenos trabajos, que la gente vuelva de nuevo y no tenga susto, porque hoy día, gracias a Dios, gracias al buen trabajo que ha hecho el gobierno para el tema de reducir los contagios, en el campo es aún mejor. Nosotros en el campo tenemos muy baja incidencia de contagios, sí. Así que estamos preocupados porque se nos vienen luego las cosechas. Y hoy día se viene la temporada fuerte, el pic, digamos, de las cosechas, pensando ya en la época de primavera. Por un lado tenemos el tema del tiempo, que es súper complicado, por otro lado la escasez de mano de obra. Quería preguntarle cuál es el llamado entonces de la Sociedad Nacional de Agricultura al gobierno, pensando en que en las próximas horas se estaría informando algún eventual cambio al ingreso familiar de emergencia. Usted le decía, las ayudas estatales lo que están haciendo es desincentivar que se acerquen trabajadores al agro. ¿Cuál es el llamado que hace usted y cómo debería también plantearse esto? Desde el gobierno se ha dicho, si usted consigue empleo, si se formaliza, igualmente puede acceder al IFE, pero no ha quedado muy claro entre las personas, por lo menos desde distintos sectores. Sí, hay varias cosas. Hemos estado en permanentes conversaciones con las autoridades del gobierno de hace ya un mes o 2 meses, cuando esto lo empezamos a ver que venía más fuerte. Sí, nosotros hoy día hacemos un llamado al gobierno, lo va a hacer, digamos, esperamos que lo haga,
de que los próximos bonos sean al proempleo. Y también yo hago un llamado a los parlamentarios. Hoy día veía en las noticias cómo están pidiendo que se entregue el cuarto retiro de la AFP. Por otro lado, piden los bonos IFE. Entonces, todo no puede ser bono, entrega digamos, de la plata de la AFP y el trabajo. Necesitamos trabajar. Entonces, necesitamos que el país produzca. Los dineros se terminan. La AFP se va a terminar la plata. Los bonos se le acaban los bonos. La cantidad de plata que ha dado el país en bonos, más de 30.000 millones de dólares, esto no es aguantable. Un país como Chile tiene una economía, digamos, acotada. Por lo tanto, el llamado es que hagan un cambio que sea al proempleo, que la gente vuelva a trabajar, y especialmente los políticos, que no vean hoy día oportunismo en lo que son las elecciones parlamentarias. La verdad es que hoy día hay mucho oportunismo de políticos de todos lados, promoviendo y pidiendo más cosas. El Estado finalmente va a tener que pagar. Y esto lo vamos a pagar todos los chilenos, como lo han estado diciendo los economistas, con mayores tasas de interés, con más problemas crediticios. Por lo tanto, hay que ser responsable, y hay que ser responsable hoy día, no mañana. Es lo mismo que el tema del agua. La necesitamos hoy día, no necesitamos mañana. También mañana, pero el tema económico va a ser muy complejo para todos los trabajadores del país si no volvemos luego al trabajo, porque los trabajos además, Nicolás, se pierden. Cuando una cosecha se pierde, ese agricultor puede incluso tener graves problemas de financiar nuevamente el próximo año el campo. Entonces ese trabajo, cuando se necesite el próximo año, va a estar perdido y la gente no va a tener trabajo y tampoco van a haber bonos. Así que esto es una rueda que tiene que seguir caminando como ha sido siempre, y no seguir inventando o haciendo creer a la gente que esto se necesita más. No hay duda que ha sido muy positivo en algunos periodos, y yo creo que ha sido muy bien visto y una muy buena ayuda para muchos trabajadores que realmente han tenido muchos problemas. Pero hoy día hay trabajo en la construcción, en la agricultura, en el comercio, en las clínicas. No hay parte que la gente esté diciendo que faltan trabajadores. Y la gente no se fue de Chile. Así que eso es un poco el llamado nuestro, a ser realista y pensar en el futuro de Chile y no pensar en hoy día. No pueden pensar en los próximos 3 o 4 meses, porque con 4 meses de gente que no va a trabajar, las pymes, las pequeñas, medianas, agricultura, en el caso nuestro, puede sucumbir. En el caso del comercio, lo mismo. Así que el llamado es a hacer acuerdos en lo que están pidiendo, y que sea que la economía se mire para el mediano y el largo plazo, no para los próximos 4 o 5 meses. Sigamos en la ayuda básica para la gente que más lo necesita, pero mucha gente puede salir a trabajar, y creo que es el momento. Bien. Ya estamos, gracias a Dios, en un mucho mejor panorama que lo que teníamos meses atrás. Así que ese es el gran llamado que hacemos nosotros, Nicolás, porque la agricultura y la economía del país tiene que seguir moviéndose, y este es el momento. Cristian Allende, presidente de la SNA, muchas gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Hasta luego. Gracias.